conferencia que está programada para el día de hoy. Buenas noches a todos. En el marco de las actividades del doctorado en Filosofía con orientación en Administración y las actividades que está llevando a cabo el Cuerpo Académico de Gestión Pública, es que se ha hecho posible esta conferencia magistral llamada ADR y Relación Banco-Cliente, el Tribunal Arbitral Bancario Financiero, la cual será impartida por el doctor Emanuele Lucchini, quien ya está aquí con nosotros y en unos momentos más va a pasar a dirigirnos su conferencia. Antes de continuar, quiero darle la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan. Primero que nada, el doctor Arnulfo Sánchez García, subdirector de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología, al maestro Jesús Cantú, subdirector de Asuntos Universitarios y Estudiantiles, y asimismo agradecemos la presencia del personal administrativo, docente y alumnos que hoy nos acompañan, que como vemos pues es un nutrido grupo. Agradezco por favor al maestro Jesús Cantú, subdirector, que haga favor de pasar aquí al podio a dirigirnos un mensaje de bienvenida. Es tan amable. Buenas noches, jóvenes, y me dedico primeramente a ellos porque tenemos como premisa aquí que ellos son la razón de ser de cualquier institución educativa, y los cuales para nosotros representan un factor de entusiasmo y de cooperación permanente. No siempre es posible traer al alcance de ustedes a expositores de talla internacional, personas que están sumamente preparadas en temas tan actualizados y temas en los cuales debemos de aprovechar estas experiencias. Yo les diría que con toda franqueza, en mi época de estudiante yo no me perdía ninguna conferencia, constantemente estaba viendo porque de ellos se aprende mucho, y más cuando tenemos la posibilidad de vincularnos con personajes que conocen muchísimo sobre el tema. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con un personaje que conoce perfectamente respecto al tema de métodos alternos, y hacemos más interesante este trabajo porque nos asociamos de alguna forma y por un momento con la Facultad de Derecho. Tenemos que hacer sinergia para poder tener estas posibilidades, y en este caso nos complace muchísimo poder recibir al doctor Lucchini, un personaje que hace un momento platicábamos con él y nos hemos dado cuenta de que su expectativa respecto al conocimiento de esta universidad y lo que conlleva el derecho, la economía, los negocios en el otro lado del océano, pues es muy interesante poderlo aprovechar. A nombre de la doctora María Eugenia García de la Peña, directora de esta facultad, le damos la más cordial de la bienvenida. No se sorprendan, los estudiantes son muy inquietos. Sin embargo, trataremos aquí en lo posible de que estén suficientemente cómodos. Pueden pasar acá al frente si gustan, hay lugares. Por favor. Y pues le pediré a la doctora Aide nada más que por favor que continúe con el programa. Sean ustedes bienvenidos. Está usted en tu casa. Muchas gracias. Aquí conmigo, usted, porque la verdad es un honor estar con usted compartiendo esta tarde. Chicos, con toda confianza, siéntense adelante, porque a los de adelante es a los que no les preguntan. Entonces, yo, si fuera ustedes, tomaba asiento aquí adelante, que hay lugar con unos 10, 12 asientos, entonces se usan con toda confianza. Antes de que nos dirija su mensaje, doctor, me voy a permitir leer una breve semblanza, muy breve, porque como mencionaba hace un rato el doctor Arnulfo, si hablamos todo su currículum se nos va los 40, 50 minutos y queremos la verdad aprovecharlo al máximo. Entonces, bueno, me voy a permitir leer una breve semblanza de toda su trayectoria. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho Privado en la Universidad Bocconi, en Milán, Italia. Desde diciembre del 2016 ha sido designado por el Banco Central de Italia como presidente del Tribunal Arbitral Bancario Financiero.
Previamente, del 2009 hasta el 2015, había sido designado por el Banco Central de Italia como miembro efectivo del Tribunal Arbitral Bancario y Financiero de Milán. Es docente, por eso les digo que no les voy a preguntar a los de adelante. En distintos cursos de formación de posgrado enseña Derecho Civil, Obligaciones, Contratos en la Escuela de Especialización de Profesiones Legales, Universidad de Pavia, Universidad Bocconi. Es director de la serie Polana dei Contratti y editorial Giapicelli. Bueno, por ahí. En 2017 ha recibido premios en la categoría, eso me gustó mucho, lo extraje de su currículum de manera, digamos, voluntaria, porque me llamó la atención. En el 2017 ha recibido el premio en la categoría Excelencia Académica, otorgado por el Club Alumni de SADE Derecho. El premio es otorgado anualmente por un jurado formado por la Facultad de Derecho de SADE Barcelona, España, a un profesor extranjero que ha sido distinguido por sus logros académicos. ¿Okay? Entonces, no obstante de todo el currículum, tenemos a un excelente profesor entre nosotros. Ya para terminar esta breve semblanza, es autor de monografías y más de 100 trabajos científicos publicados en distintas revistas italianas y extranjeras. Es también autor de artículos periodísticos publicados en diarios de tirada nacional, en los cuales ha tratado con finalidad divulgativa temas jurídicos de diversa naturaleza, entre muchos logros más. Entonces, pues es un honor para nosotros tenerlo aquí, a lo cual les pido que le ofrezcan un fuerte aplauso, por favor. Antes de todos, buenas tardes. Tengo una buena noticia y una... La buena es que voy a hablar en castellano y lo que para ustedes seguramente es mucho más fácil. La mala es que voy a hablar con un acento raro para ustedes, pero se me pegó así, lo hablo así. Entonces, no tengo acento mexicano, sino plural. Porque he elegido de hablar de este tema, de este sistema de ADR, decimos de Alternative Dispute Resolution, métodos alternativos, que es muy particular, es típico de Italia, pero ahora lo van a estudiar muchos países europeos, porque creo que en los últimos 10-15 años es el sistema de ADR más nuevo y de más éxito, muy exitoso, que tuvimos no solo en Italia, sino en Europa. Como les estaba diciendo antes, hay distintos países que están estudiando el sistema para importarlo, para copiarlo en su ordenamiento. Bueno, el Tribunal Arbitral Bancario y Financiero, que voy a llamar por cuestiones de brevedad ABF, desde ahora en adelante, opera en el sistema italiano desde octubre de 2009. Es así, muy nuevo como sistema. Y tiene el objetivo de proveer a la clientela de los bancos y de las empresas un sistema de resolución de controversias alternativo. El Tribunal Arbitrario Bancario y Financiero es claramente parte de la categoría de los sistemas de Alternative Dispute Resolution, los sistemas alternativos, en virtud de que, igual que otros sistemas de resolución extrajudicial de controversias, representa una alternativa posible al proceso judicial. Bueno, cabe destacar enseguida que en la categoría, la macrocategoría de la resolución alternativa de disputas, en adelante lo llamaría ADR, se hayan incluido tanto los sistemas de tipo facilitador consensual, que ayudan la solución de los litigios a través de la intervención de un tercero, un sujeto tercero, como, por el otro lado, los sistemas definidos decisional adjudicatorio, en los cuales la solución del conflicto llega a través de un tercero, que es un organismo. La diferencia es, en el primer caso tenemos una mediación, una conciliación, un tercero que trata de encontrar un acuerdo con las partes, o mejor, que las partes encuentren un acuerdo. Esto es un sistema facilitador de mediación. En el otro caso,
el otro tipo de ADR, decisional, adjudicatorio, nosotros tenemos un órgano tercero que decide. No trata de poner de acuerdo las partes, sino que decide directamente cuál es la solución del conflicto. Bueno, el Tribunal Arbitrario Bancario Financiero se haya incluido en la clase de sistema de ADR decisional, es decir, en el sistema adjudicatorio. El tribunal decide, punto. Bueno, tengo que aclarar enseguida que, aunque tenga la palabra arbitral, el ABF no tiene nada que ver con el arbitraje clásico previsto por el Código Civil italiano y por muchos códigos procesales en todo el mundo. En efecto, como todos sabemos, el arbitraje en sentido estricto presupone un acuerdo de las partes que puede ser previo o posterior al surgimiento de la controversia, a través del cual las partes someten el litigio al juicio de uno o más árbitros. Por el contrario, el ABF prescinde totalmente de cualquier tipo de acuerdo de las partes. El ABF constituye un instrumento de protección específico del sector bancario y financiero. A tal respecto, me parece bueno recordar que los bancos son empresas muy especiales, muy singulares, en virtud de que ofrecen servicios específicos, que poseen una estricta relación con el ahorro, elemento cuya protección en la Constitución italiana se ha previsto hace unos años. Los bancos se dirigen a una clientela muy vasta y tienen una relevancia central en su actividad para el sistema económico general. Piensen cuando quiebra un banco, lo que pasa, todo el sistema económico queda afectado. También, en este caso, tenemos un desequilibrio, yo diría fisiológico, constante, que caracteriza la relación banco-cliente. Justamente, la institución del Tribunal Arbitral Bancario Financiero halla su razón de ser en el peculiar desequilibrio que caracteriza siempre la relación contractual entre el intermediario, los bancos y los clientes. Este desequilibrio se manifiesta principalmente cuando un cliente sufre un perjuicio por la conducta irregular o contrario a derecho de un intermediario y no obtiene justicia porque el exiguo valor o las características de las controversias no son compatibles con los tiempos y los costos del proceso civil ordinario. Yo lo digo también, soy abogado, pero no tengo miedo de perder clientes. En Italia hay muchos litigios y bueno, no vamos a morirnos de hambre, pero hoy día, para hacer un juicio adelante a un tribunal ordinario, a la justicia ordinaria en Italia, estoy hablando obviamente de la justicia civil, no penal, no administrativa. Yo creo que si nos llegamos a un daño o a un pedido de como mínimo 7.000–10.000 euros, no vale la pena. No vale la pena porque uno tiene que pagar el abogado, algunos impuestos, esperar como mínimo 3 años y esperar de ganar el juicio. Si hay un daño de menos de 5.000 euros, esto no vale la pena. Porque el abogado te pide 1.500 de entrada, tenés que pagar 500 y pico de impuestos, tenés que esperar tiempo, pagar otro adelanto al abogado y cruzar los dedos, esperamos que te ganar el juicio. Así, sí, y la gente lo sabe. Por ejemplo, la primera deuda no la paga, porque sabe que nadie le va a hacer juicio. Bueno, acá termino mi paréntesis, porque en este contexto el ABF tiene como objetivo proporcionar una solución rápida, económica y con características de imparcialidad y de autoridad totalmente compatibles con la del juez que sentencia en un proceso ordinario. La posibilidad de acceder a la ABF en los supuestos de conductas contrarias a derecho por parte de los intermediarios se suma, no es que se quita nada, se suma a los demás instrumentos de tutela previstos por el ordenamiento jurídico en general y por el ordenamiento bancario y financiero.
En efecto, muy importante subrayar que el ABF no solo no implica la preclusión del acceso a la jurisdicción, al revés, cabe señalar que existen algunas diferencias relevantes, pero después de haber ido adelante al ABF, si el cliente o el banco no están contentos de la solución, pueden ir adelante a la justicia ordinaria. Algunas características. El procedimiento ante la ABF puede ser activado exclusivamente por el cliente, mientras que en otros casos, por ejemplo la mediación en general, que tenemos en Italia un procedimiento de mediación normal, puede ser activado tanto por el cliente como por el intermediario. Asimismo, el procedimiento, como estaba diciendo antes, adelante el ABF se concluye con la decisión de un órgano al cual le compete la tarea de decidir, mientras que los procedimientos de mediación y conciliación en general se concluyen, en caso de resolución positiva obviamente, con un acta de conciliación de la controversia en la cual las partes declaran que han llegado a un acuerdo también en virtud de la tarea desarrollada por el conciliador. Por último, otra importante diferencia, la decisión de la ABF carece de ejecutividad. Después le voy a decir, no sé, bueno, carece de ejecutividad, entonces no sirve a nada. No es así. Pero carece, teóricamente, de ejecutividad. Por el contrario, el acta de conciliación, que sale de una mediación, puede ser homologado por el juez y adquiere así valor de título ejecutivo en nuestro ordenamiento. Bueno, no le voy a hablar de todas las raíces normativas de la ABF, sino de la función y cómo. Bueno, el ABF tiene su fundamento en distintas disposiciones en el texto único de los bancos, que es una ley de 1993, que ha sido modificada en 2005, después de todo el trastorno que tuvimos con la grande crisis de 2001. Ustedes seguramente, no sé si todos se acuerdan, algunos serán más chicos, pero en 2001 tuvimos una crisis a nivel mundial, que se repitió en 2008. Y bueno, tenemos reglas del Banco Central y reglas de otras autoridades que disciplinan el funcionamiento de la ABF. El ABF es un organismo competente para decidir, como decimos nosotros, ración en materia, en las controversias que se requieren a operaciones o servicios bancarios y financieros. En particular, pueden ser sometidos al conocimiento de la ABF todas las controversias relativas a la verificación de derechos, obligaciones, facultades, independientemente del valor de la relación subyacente a la que se refiere. De todo, sí, perdón. Se me trabó la lengua. De todos modos, me parece importante ahí señalar que si la demanda que el recurrente presenta a la ABF contiene un pedido de condena al intermediario, al pago de una suma de dinero, la controversia está en la competencia de la ABF solo si el pedido, no la relación que está abajo, el pedido no supera el importe total de 100.000 euros, que no es poco, pero bueno, quedan afuera las grandes controversias, lo de millones de euros quedan afuera. Muy importante resaltar que la competencia de la ABF se hace extensiva asimismo a todas las controversias que conciernen conductas llevadas a cabo en la fase precontractual, sin que sea necesaria la efectiva conclusión de un contrato entre el cliente y el intermediario. Por ejemplo, si yo voy a pedir un financiamiento y el intermediario, el banco, no me trata bien, me trata mal, se porta no según buena fe y todo esto, yo le puedo hacer un pedido antes de la ABF, aunque no haya firmado ningún contrato. Pero yo estoy considerando, entre comillas,
cliente del sistema bancario en general. Así que puedo también quejarme adelante. Obviamente están excluidas de la competencia de la ABF todas las pretensiones de resarcimiento de daño que no sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento o de la violación efectuadas por un intermediario. Muy importante, siguiendo en el aspecto de la competencia, muy importante recordar que no pueden ser interpuestos recursos inherentes a controversias ya sometidas a la autoridad judicial, así como, asimismo, se hayan excluidas de la competencia de la ABF todas las controversias para las cuales se haya pendiente una ejecución forzosa o un proceso ejecutivo. En el mismo modo, no pueden ser propuestos recursos inherentes a controversias sometidas a decisión arbitral, que es lo mismo que el juicio ordinario, o bien para los cuales se haya pendiente un intento de conciliación o mediación. Es decir, el ABF no puede entrar en conflicto con un procedimiento adelante el juez ordinario que sea ya existente, o otro procedimiento adelante a un tribunal arbitral en el sentido estricto, o cuando haya un procedimiento de mediación o conciliación que todavía no se ha concluido. Con respecto a este último aspecto mencionado, es muy importante señalar que el procedimiento ante la ABF es posible siempre y cuando el procedimiento de conciliación ya iniciado haya finalizado sin éxito. Así, si la conciliación no da un éxito positivo, se puede ir adelante a la ABF. Hay también una competencia relatione temporis, porque no pueden ser sometidos al examen de la ABF, de este órgano, operaciones o conductas que hubieran tenido lugar antes del 1 de enero de 2009. Es decir, el ABF está para solucionar controversias de los últimos años, no controversias muy antiguas. Muy importante, este es muy importante. Desde un punto de vista más de tipo procesal, me parece muy importante resaltar que el cliente puede acceder al sistema ABF sin necesidad de hallarse asistido profesionalmente por un abogado. Así, escribiendo por su cuenta, como hombre de la calle, el pedido, lo que pasó y lo que quiere que la ABF, por qué quiere que la ABF interviene en este caso. Antes de interponer demanda adelante de la ABF, el cliente debe previamente, eso sí, plantear un reclamo de manera escrita al intermediario, ante una clara queja sobre una operación o una conducta de este último que él considere antijurídica. Si el intermediario no responde al reclamo en 30 días, o si la respuesta recibida se considera insatisfactoria, el cliente puede presentar recurso ante el ABF. El procedimiento se inicia con este recurso, en el cual el cliente expone sintéticamente los aspectos principales de la cuestión surgida y acompaña eventualmente esta descripción con los documentos relevantes. El procedimiento adelante de la ABF, como le comentaba antes, puede ser iniciado solamente por el cliente, no por los bancos. Es interesante notar que el derecho de acceder a la ABF es un derecho irrenunciable de los clientes, de cuya existencia y procedimiento deben ser informados, tanto por los propios bancos como por los propios intermediarios financieros. Antes de la interposición del recurso, el cliente debe depositar una contribución de 20 euros. 20, nada. Estamos hablando de una comida, y para una persona y media en Italia, no más. Es mucho barato, muy barato. 20 euros es nada. Para los gastos del procedimiento, y esta suma será restituida por el intermediario si la decisión de la ABF es favorable al cliente. Así que el máximo que se puede perder son 20 euros.
muy poco. Luego de la interposición, el recurso es asignado a una de las 7 secretarías técnicas que están descentralizadas en el territorio nacional italiano, y más precisamente en Milán, Roma, Nápoles, Turín, Bolonia, Bari y Palermo. Desde la fecha en que el intermediario queda notificado de la interposición de recursos, tiene a disposición 30 días para presentar su contestación y acompañarla con la relativa documentación. Las observaciones del intermediario, la documentación eventual, pueden ser enviadas directamente a la Secretaría o alternativamente al conciliador bancario y financiero. Después de esto, el colegio arbitral se reúne para decidir acerca del recurso dentro de los 60 días desde que la Secretaría Técnica competente recibe la contestación del intermediario. Los tiempos son muy cerrados. Puede suceder, pero no pasa frecuentemente, que el colegio decida requerir a las partes una integración de ulteriores documentos o elementos informativos, y en este plazo el procedimiento puede sufrir una suspensión de plazo de 60 días. Una vez que el colegio arbitral se reúne y adopta una decisión, ahí en la misma reunión, la Secretaría competente les notifica a las partes en un plazo de 30 días el resultado del procedimiento. Es así que ustedes pueden notar que el procedimiento es de una notable rapidez, dado que el tiempo máximo que puede pasar entre la presentación del recurso y la decisión del colegio competente, el tiempo máximo es de 105 días. Muy breve. Salvo, obviamente, los periodos de suspensión previstos por la normativa de la materia. Bueno, vamos a la decisión y a cómo funciona. El colegio puede hacer lugar o rechazar la demanda interpuesta por el cliente, obviamente. El rechazo del recurso puede hallarse fundado en el defecto de competencia, por ejemplo, en vicios del procedimiento, en la falta de fundamento de la posición del cliente, o en la carencia de la individualización de una conducta contraria al derecho imputable al intermediario. Por el contrario, el hacer lugar al recurso implica la obligación para el intermediario de cumplir la decisión del colegio y de efectuar el pago, si hay una condena a pagar una suma de dinero, ahí donde se requiera, dentro de un plazo establecido por el colegio mismo, muy corto, días o semanas. La decisión acerca del recurso es tomada por mayoría de los miembros y se compone de 2 partes, o diría de 3. Primero, como secuestro del procedimiento, los hechos que pasaron. Una parte dispositiva final que corresponde esencialmente al contenido de la decisión, y en el medio la motivación, que si bien tendencialmente sintética, expone y tiene que exponer las razones de la decisión. La decisión, muy importante, son tomadas sobre la base del derecho vigente. No son equitativas, no son pro bono, no, son decisiones tomadas sobre la base del derecho y del examen de la jurisprudencia de los tribunales, Corte de Apelaciones y de la Corte de Casación. Así que es algo científico y algo donde se aplica el derecho, no equidad, no algo que no tiene que ver, pero más o menos. Teniendo también en consideración si hay código de conductas relevantes por la decisión. Las decisiones tomadas por el colegio son públicas, son publicadas en el sitio web del Banco Central Italiano. Entonces, no son decisiones secretas. Y en virtud de esto se encuentran publicadas en un archivo de la página web del órgano y del Banco Central. Muy importante subrayar que las decisiones, como les decía antes, no son análogas a una sentencia judicial, en tanto y en cuanto no poseen el efecto de incidir en las situaciones públicas de las partes y no tienen valor vinculante. Pregunta, la hago yo, pero profesor, si no tienen valor vinculante, es una obra, no vale nada. No es así. Dicho aspecto podría inducir a considerar que en el supuesto de hacer lugar al recurso, el intermediario tiene un escaso interés en respetar la decisión. En realidad,
dicha conclusión es errada. Es razón de que a pesar de que la decisión no posea jurídicamente un carácter vinculante, esto desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay un elemento diferente que la hace socialmente vinculante para el intermediario. Y le explico por qué. El correcto cumplimiento respecto de... El correcto cumplimiento respecto de lo dispuesto en el procedimiento es, por un lado, objeto de una evaluación completa y específica por parte del mismo colegio académico. Y, por el otro lado, en caso de eventual incumplimiento del intermediario, queda publicado en las páginas internet del sitio ABF y del Banco Central de Italia que este intermediario es incumplidor. Algo más. El mismo hecho, el incumplimiento, puede ser publicado en 2 diarios de amplia difusión nacional. Esto es socialmente vinculante. En un contexto como el contexto de los bancos, que es un contexto, entre comillas, chiquitos, la reputación tiene todavía un valor muy alto. Así que el riesgo no es un riesgo jurídico, es un riesgo reputacional, porque si el banco no cumple, queda en el listado de los incumplidores. Aparece en los diarios como un incumplidor. Y esto es un daño reputacional enorme. Es así que ustedes ven como una decisión que no tiene valor vinculante en el sentido estricto del término, es todavía una decisión que el intermediario va a cumplir sin ser, entre comillas, obligado jurídicamente a cumplir. ¿Por qué? Porque no quiere aparecer como un intermediario cumplidor en los diarios y en la página web. Se lo puedo decir porque tenemos un promedio de cumplimientos voluntarios del 99,5%. Mucho. Los intermediarios que no cumplen son intermediarios que están quebrados. Esta es la situación. Todo lo demás cumple. Y cumplen en el plazo que el colegio decide. Bueno, esto me parece muy importante, pero veo que mi tiempo no es. Voy a hablar un segundo de las autoridades de estas decisiones del colegio arbitral. Porque el colegio arbitral tiene una composición bastante particular. Está así, hecho con 5 miembros, y los miembros son dirigidos según el siguiente nivel. 3 miembros, y entre los cuales el presidente, son nombrados por el Banco Central de Italia, la máxima autoridad de control de todos los bancos en Italia. 1 está designado por las asociaciones representativas de los clientes, y el último, el 5º, es designado por los organismos representantes de los intermediarios. Así que tenemos 3 que están nombrados por el Banco Central, 1 por los consumidores y 1 por los bancos. Así, el colegio tiene un equilibrio en su composición. Y es muy importante porque el colegio decide a mayoría, pero yo les puedo asegurar que un porcentaje muy alto de decisiones son tomadas por unanimidad. Es decir, que es un colegio arbitral. No es que el representante de los consumidores es un pasdarán de los consumidores y el representante de los bancos es un pasdarán de los bancos. Siempre tienen que ganar los bancos. No, son miembros de un colegio arbitral y tienen que portarse como miembros de un colegio arbitral. Es decidir según derecho y tomando en cuenta los hechos y viendo si tiene razón el banco o el cliente. Le digo más, vamos a ver las estadísticas de los últimos años, tomando
todas las decisiones de los distintos colegios, vamos a ver que tenemos un tercio de casos en donde no se llega a decisión, porque antes de llegar a la decisión, las partes encuentran un acuerdo. Y ahí se cesa la materia de la controversia. Hay una pronuncia de cesación. Así que ya se acordaron. Hay un tercio el otro tercio, de casos en los cuales el colegio le da razón a los clientes y un tercio, y ahí cerramos con el 100% de casos en el cual el colegio le da razón a los intermediarios. Esto es la pauta del equilibrio que ha tomado este organismo y por eso tiene mucho éxito. Algunos números y otro importante punto, y ahí me voy a parar y a ver si hay alguna pregunta. ¿Cuántas decisiones? Empezamos en el 2010 con 5.000 decisiones, un poco menos. El año pasado llegamos a más de 20.000 decisiones. Estamos hablando de números muy importantes. Algo más. Las decisiones del árbitro bancario financiero, el ABF, hoy día están publicadas en casi todas las revistas jurídicas. Pregunta, ¿cómo puede ser que una decisión que no tiene valor vinculante está publicada en una revista jurídica? Bueno, podemos decir que hoy día el ABF hace, entre comillas, porque no es un órgano judicial, hace jurisprudencia. Hace jurisprudencia porque es un órgano que decide con 5 miembros, que son profesores, abogados, juez, jubilados, especializados en los temas bancarios y financieros. Son elegidos especialmente por su especialización y por su capacidad. Es decir, es un órgano que tiene en sí mismo una buena autoridad. No solo en un ámbito como el del derecho bancario, en el cual tenemos distintas novedades normativas, diría casi anualmente, el hecho que se pueda llegar a una decisión en un tiempo tan corto, tan breve, hace que la decisión del árbitro bancario financiero llegue mucho antes que las decisiones de los tribunales ordinarios. Así que hace jurisprudencia porque tiene autoridad por un lado, es decir, son 5 miembros. En los tribunales son 1 o 3, según los casos. Acá son 5. Y generalmente 5 cabezas, generalmente piensa mejor que una. Así, si 5 personas piensan que la solución es esta, son 5 personas especializadas en el área del derecho bancario y financiero, es muy improbable, muy improbable que el tribunal o una corte de apelaciones tome otra decisión. Le digo más, los tribunales y la corte de apelaciones van a citar a veces los precedentes de la ABF como si fuera jurisprudencia, así acreditando un rol muy importante a este órgano, aunque sea una ADR y aunque la decisión no posea un valor vinculante. Yo digo, es un sistema que funciona y funciona muy bien. ¿Tengo un minuto más? 2. Funciona muy bien. Le hago un ejemplo. El ABF ha enfocado el sistema bancario a mejorar los sistemas de seguridad en 2 casos. El primero son tarjetas de débito y de crédito y el segundo es el Internet Banking. Nosotros hemos empezado en 2010 con muchísimos casos de clonación de tarjeta de débito y de crédito. Era muy simple clonar una tarjeta, alcanzaba un skimmer, que es un aparatito, uno pasaba la tarjeta y ahí te daban los datos para la clonación. Ahora, después de miles y miles de decisiones que le decían a los bancos que el sistema no estaba seguro, entonces en una parte tenía que hacerse cargo del perjuicio sufrido, padecido por el cliente, y así reembolsarle la plata que euros por año para indemnizar a los clientes que habían sufrido este problema. Otro problema, el Internet Banking. Hace unos años el sistema era a un factor. Me explico, muy brevemente.
El sistema es, de seguridad en Internet puede ser a 1, 2 o 3 factores. Es a un factor cuando es algo que el cliente sabe. Something you know. El segundo factor es something you have, algo que tenés. El tercer es something you are. Es decir, algo que sos vos. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Huellas o la retina del ojo. Bueno, hace unos años los sistemas eran todos a un factor. Something you know. 1, 2, 3 password, pero siempre iguales. Yo puedo poner como password, primero, Emanuel, segundo, Luchino, tercero, WhatsApp, es mi nombre. Pero la password no cambia. Si uno la agarra, hace cualquier cosa con esta password. Y este sistema, un factor, no era un sistema suficientemente seguro. Y en muchos casos hemos decidido que en este caso el daño debería ser repartido 50 y 50. 50 clientes que no había conservado con suficiente atención las claves de seguridad, 1, 2, 3, no sé, y el 50% sobre el banco porque no había ofrecido al cliente un sistema más seguro. Porque ya existían sistemas a 2 factores, que es muy simple, es la llavecita que cada 30 segundos te da otro numerito. Esto no es something you know, es something you have, es algo que tenés. Y la llavecita te da un one-time password, es decir, una palabra que te sirve por una operación y tenés que utilizarla en 30 segundos porque vence. Cada 30 segundos tenés una nueva. Este sistema es doble factor, porque tenés una password que sabes vos, o 2 passwords que sabes vos, y otro sistema es la llavecita o el mensaje que te lleva en el celular, que te da una llave que vence en segundos. Este sistema es mucho más seguro. Hoy día, el 95% de los sistemas de Internet Banking, también después de las decisiones del ADF, son a 2 factores. Prácticamente no existe más un Internet Banking que sea con una password fija. Yo creo que todo esto es un diálogo entre el ADF y el sistema bancario y este diálogo a veces llega a mejorar algunos aspectos para los clientes y no me parece poco. Acá me quedo para ver si hay preguntas. Gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí está el micrófono. Va de aquel lado. Pues muchas gracias por todo el conocimiento que nos compartió. Y tengo una duda en relación al ambiente aquí en México sobre la tecnología y en sí el derecho. Mencionaron unos puntos que se me hicieron muy importantes. Por ejemplo, aquí en México se está preparando una ley en cuestión de la fintech. También la cuestión de los títulos de crédito digitales que no existen aquí en México. La ley no contempla nada de eso y quisiera saber su opinión sobre qué podemos hacer aquí en el país para estar a nivel internacional en esas cuestiones. Sería mi pregunta algo así muy general en ese sentido. Muy difícil, no conozco suficientemente el sistema mexicano para decirle cómo mejorarlo. No sabría contestarle, realmente no me animo a sugerir algo con un conocimiento muy escaso de un ordenamiento como el ordenamiento mexicano. No sería correcto de mi parte. Le pido disculpas, no es para no contestar, no sería serio de mi parte. Hola, buenas tardes. Yo soy la licenciada Talía Vega, agradezco mucho sus conocimientos y respecto del tema que nos
vino a exponer, le quiero preguntar, usted menciona que se hace una publicación en caso de incumplimiento por parte de los intermediarios. Todos estos gastos o lo que ello ocasiona ya va cubierto en los 20 euros que usted mencionaba o se le requiere al cliente ya para como ejecución de la misma que proporcione algo. No, muy claro. El cliente tiene que pagar 20 euros, pero si tiene razón, como en el caso de que la decisión tiene que ser cumplida, los 20 euros ¿sí? son devolvidos por el intermediario. Más, si el intermediario no cumple, la publicación en el sitio web, obviamente, es hecha para el Banco Central, porque es muy simple publicarlos con los técnicos. Y la publicación en los diarios es un costo que se le va a hacer pagar al intermediario, no al cliente. Bueno, a mí me causa duda porque si se están negando a dar cumplimiento, evidentemente también se podría negar a cubrir estos gastos, ¿no? No, le puedo asegurar que no es así, porque el Banco Central tiene también un poder de vigilancia muy fuerte sobre todos los bancos y si no cumplen tampoco con el pago de los diarios, van a tener mucho lío, mucho lío. Porque todo lo que es incumplimiento, todo lo que es incumplimiento a una decisión ABF, en caso de una inspección, hay un sector del Banco Central que hace inspecciones periódicas en todos los bancos para averiguar que todo ande como corresponde. Y a veces no anda todo como corresponde. Bueno, ahí el Banco Central tiene un poder de sancionar los directores, los funcionarios y mucha gente. Sancionar también con moneda, con dinero. Sanciones de 50, 100, 200.000 euros. Y en el caso de incumplimiento de una decisión ABF, seguramente en caso de una inspección va a emitir una sanción. Y esto es algo que asusta mucho. Ok. Bueno, perdón, asistente, también hay otra duda. Cuando se hace esta publicación, ¿los intermediarios no tienen algún medio para evitar la publicación de sus datos? El medio es cumplir. Si son incumplidores, no tienen ningún medio. Estamos hablando de una ley o un reglamento que tienen un valor muy importante. La ley es una ley primaria, es el texto único de los bancos, y el reglamento es un reglamento Banco Central y otro órgano que tiene el valor de norma secundaria, pero tiene valor de norma. Estamos hablando de ni un acuerdo, ni una... estamos hablando de normas que forman parte del ordenamiento. No sé si era esta la pregunta. Sí, a lo mejor alguien más que recurrir a otra instancia. ¿Alguien me declara la pregunta, maestra, por favor? Buenas tardes. No escuché probablemente si mencionó cuándo se creó este tribunal. No. ¿Cuándo fue la creación de este tribunal? Bueno, la creación empezó en el 2005, cuando tuvimos una nueva revisión de la ley del texto único en materia de bancos, pero después llevó un poco de tiempo sacar el reglamento, sacar otras cosas. Bueno, efectivamente empezó en octubre de 2009 y las primeras decisiones son de enero de 2010. Por eso es que mencionaba que no tomaban casos. No toman casos muy antiguos porque la idea es de brindar una tutela efectiva, rápida, a los clientes que necesitan una tutela de este tipo. Pero efectiva y rápida por algo muy antiguo no tiene mucho sentido. Yeah. ¿Alguien más? ¿Va por allá? ¿Lo paso para atrás? Ahí va. Queríamos saber si existe un organismo homólogo en algún otro país de Europa o de América. Bueno, de Europa, todo el mundo no sé. De Europa sé algo. Bueno, lo que más tiene que ver con este, con el funcionamiento,
es un organismo que está en Inglaterra. Funciona, no es idéntico, pero es muy parecido. En cambio, hay algunos que en materia de bancos operan, pero por ejemplo en España o en otros lugares, con otras reglas y no son tan efectivos como el ABF. Por esta razón, como les comentaba antes al principio de mi charla, hay muchos países que nos están estudiando para ver cómo este sistema que salió así es tan efectivo, tan eficaz. Porque yo creo que ni siquiera la gente que se le pasó crear este ABF, con este sistema, con este ADR, tenía la más pálida idea del éxito que tuvo. Yo empecé en 2009, yo empecé desde el principio, me nombraba el Banco Central como miembro en Milán y después ahora me nombró como presidente en Torino. Pero yo ni siquiera pensaba que un órgano como esto hubiera tenido todo este éxito. Y al final me di cuenta porque es muy barato por el cliente y brinda un acceso muy fácil a todos lo que podemos llamar micro lesiones que no hubieran tenido ninguna tutela, ninguna defensa adelante a los tribunales, por el tema que les decía antes, que es muy caro hacer un juicio. Si a mí me roban la tarjeta de crédito, me roban la tarjeta de débito cuando estoy en el colectivo y se van y sacan, no sé, 2.000 euros, que no es poca plata, es bastante, para todos nosotros no es poca, pero por 2.000 euros no vale la pena hacer un juicio, pero sí vale la pena pagar 20 y pedirle a la ABF, mire, pasó esto y esto y el banco no quiere reembolsarme lo que pasó. Así es una tutela muy efectiva. Tenemos miles de este caso. Gracias. Otra pregunta. ¿La ADF tiene aplicaciones en otros ámbitos que no sean financieros o es únicamente? No, tiene aplicación en el ámbito bancario y ahora por el tema de las inversiones hace menos de un año empezó una copia, es decir, otro tribunal arbitral que se ocupa no tanto de temas de bancos cuanto de temas de inversiones. Es decir, si uno va a un banco y pide una consulta para invertir dinero, plata, y lo asesoran mal, le dicen, no sé, comprate este bono y quiebra el emitente o pasa algo así. Y bueno, en este caso, el reglamento es casi idéntico a lo de la ABF de que hablé ahora. Es decir, que también nos copiamos en Italia entre nosotros. Porque si el sistema anda, ¿por qué no hacerlo que anda igual en otro sector? De nada. Pues ahora sí que por cuestiones de tiempo, yo sé que inquietudes y dudas hay muchas, pero por cuestiones de tiempo considero que es momento de soltar a la presentación. No se vaya, por favor. Quisiera respetuosamente darle las gracias. La verdad es que, como lo dije al inicio, es un honor tenerlo aquí y sin duda, pues su conferencia es una valiosa contribución de conocimiento para todos los estudiantes. Quisiera pedir al maestro Jesús Cantú si nos hace el favor de pasar a dirigir un breve mensaje de cierre y de agradecimiento por su valiosa participación. Adelante, Bueno, pues nuevamente gratamente sorprendidos con sus experiencias y conocimientos. Ya hace un momento le comentaba yo al doctor Arnulfo Sánchez García, su director de posgrado de la Facultad de Derecho, que ya algo que me parece bueno, porque desde hace rato estábamos en una reunión previa. No sé si lo observaron ustedes también, pero es una cultura donde proviene muy distinta a la nuestra. Se le preguntaron algunas cosas y cuando no sabía la respuesta, decía, eso se llama honestidad. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en evadir o buscar una forma de no quedar mal y contestas a lo mejor con otra pregunta? Pero de los libros
Sánchez, queremos que se entrega de un reconocimiento, que la letra dice: la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor Emanuel Luchín por su valiosa participación como conferencista en el Simposio Internacional de Métodos Alternos, Foro Científico Internacional, por un sistema integrado de solución de conflictos, Adere Flaman Veritatis, San Nicolás de los Garza, a 18 de octubre de 2017, firma nuestra directora, la maestra María Eugenia García de la Vega.